Publiqué hace poco una frase de C.S. Lewis sobre el infierno. Dice así: me preguntas por qué Dios manda al infierno a las personas que lo rechazan. ¿Por qué no puede dejarlos simplemente en paz? Me temo que esa es la paradoja del infierno, querido amigo. Cuando Dios nos deja en paz, eso es el infierno. Tal es el pensamiento de C.S. Lewis que publiqué. Y entonces recibo este comentario. ¿Podría pensarse que el infierno no es un lugar o un escenario real, sino un estado de lejanía total de Dios? Ese comentario es importante porque desde hace ya un tiempo hay una especie de controversia en ámbitos católicos y otros ámbitos cristianos sobre la realidad del infierno, concretamente si se trata más de un estado o de un lugar. Creo que se puede ver la relación que hay entre las dos cosas. En primer lugar, el infierno es un estado, pero es un estado que involucra a todo el ser humano, y como el ser humano es alma y cuerpo, de alguna manera implica también un lugar. Ese es el argumento básico. En primer lugar, es un estado porque supone un alejamiento por rechazo, un alejamiento en razón de rechazo, alejamiento de Dios. Y ese alejamiento es permanente porque nuestra capacidad de actuar voluntariamente está ligada al tiempo. De manera que cuando termina el tiempo, es decir, cuando termina esta vida, termina también la posibilidad de cambiar una voluntad. O sea que si la voluntad ha quedado, por decirlo así, marcada por el rechazo a Dios, evidentemente tenemos que decir que hay una especie de fijación en ese rechazo y por consiguiente, pues hay una lejanía de Dios. Por eso, lo primero para entender sobre el infierno es que es un estado. Pero ese estado, miremos qué consecuencias tiene. La primera ya la dijimos, es un estado irreversible, porque no hay tiempo, más allá de la muerte no hay tiempo para nosotros, y nuestra voluntad, por lo que somos, por esencia como seres humanos, está ligado al tiempo. Nuestra voluntad está ligada al tiempo, de manera que es un estado irreversible. Una segunda consecuencia es esta. Nosotros tenemos una condición esencial que describimos con la palabra naturaleza. La muerte no cambia nuestra naturaleza. La muerte no hace que nos volvamos vegetales o minerales o ángeles. Un hombre muerto es un hombre que ha muerto, pero es un hombre, es un ser humano. Por consiguiente, las decisiones de nuestra voluntad no son simplemente decisiones que afecten nuestro intelecto, por ejemplo, no quiero pensar en Dios, o nuestra voluntad, como por ejemplo, no me interesa el amor de Dios, sino que nuestras decisiones afectan todo nuestro ser. Algo parecido a lo que acontece cuando una persona se rebela y dice, yo detesto la vida, pues esa persona no solamente tiene una decisión, llamémosla espiritual o intelectual, sino que eso conduce también a que, por ejemplo, piense en suicidarse, y eso va a afectar su cuerpo. Solo que aquí estamos hablando, en el caso del infierno, estamos hablando de la muerte eterna.
Por consiguiente, el alejamiento de Dios supone implicaciones para el cuerpo también. Así como decimos en el credo que creemos en la resurrección de la carne, así también hay que decir que la condenación eterna tiene consecuencias para el cuerpo, para la carne. E igualmente, en sentido opuesto, cuando una persona se acerca a Dios, cuando una persona vive en Dios eternamente, pues tiene un cuerpo glorioso. Entonces, la primera consecuencia de lo que estamos diciendo de la lejanía de Dios es que es irreversible. La segunda consecuencia es que afecta al cuerpo. Pero si afecta al cuerpo, eso también trae otra consecuencia. Y es que debe haber alguna forma de lugar, alguna forma de espacialidad. Esa espacialidad es imposible de imaginar para nosotros. Hay mayor distancia, afirma Santo Tomás, entre la nada y la creación que entre la creación y la redención. De tal manera que imaginémonos cuán imposible sería desde la pura nada suponer qué es el universo. En el mismo sentido, es totalmente imposible para nosotros, que solo conocemos este universo, imaginar qué es la gloria eterna o qué otros modos de espacialidad pueden existir. Eso es imposible de imaginar para nosotros. Nosotros no podemos imaginar, por ejemplo, qué es propiamente un cuerpo glorioso. Nosotros no podemos imaginar propiamente qué es el cielo. En el mismo sentido, tampoco podemos imaginar cómo es la espacialidad que está ligada a la condenación eterna. Pero hay alguna forma de espacialidad. Y en ese sentido es un lugar. No un lugar localizable en este universo. No es que se entre, por ejemplo, por las montañas del Tártaro, como pensaban los griegos, y se llegue al Hades. No es un lugar en este universo, pero sí hay alguna forma de espacialidad. Eso debe quedarnos claro. Y en ese mismo sentido, la teología católica enseña algo muy importante, y es que la condición del condenado al estar en rebelión contra Dios es una condición de rebelión contra su mismo ser de criatura, pero todo en nosotros es creado. Entonces, la condición del condenado es una guerra contra sí mismo, una guerra eterna, infinita contra sí mismo, como un continuo devorarse, un continuo contradecirse. Y esto es parte de lo que enseña la teología católica cuando se habla de que hay también una pena corporal, es decir, que el cuerpo también sufre. Bueno, pues yo creo que esto nos da, por una parte, una cierta claridad sobre lo que significa el infierno, y por otra parte, pues yo pienso que también nos inspira para trabajar en nuestra conversión, no por puro miedo, no se trata de eso, sino más bien por aprecio a la oportunidad que Dios nos da de llevar una vida en Él. Gracias por preguntar y que Dios nos bendiga.